Bienvenidos a AEP Academy. En este video exploraremos conceptos básicos, pero importantes para el curso de electricidad residencial según el RIE y el NFPA 70. Como contenido veremos lo siguiente: la definición de cargas eléctricas, los materiales eléctricos, el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia y la energía. También veremos lo que es la ley de Ohm y aprenderemos a diferenciar lo que es la corriente directa de la corriente alterna. Para entender mejor este proceso, empecemos con la electricidad básica. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, es la propiedad intrínseca de la materia. Es propia de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante la fuerza de atracción y repulsión. La unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional es el Coulomb, equivalente a 6,24 por 10 a la 18 electrones. Esta unidad recibe su nombre en honor a Charles-Augustin de Coulomb, un físico francés pionero en la teoría eléctrica. Coulomb trabajó como ingeniero militar al servicio de Francia en las Indias Occidentales, pero se retiró en 1789 para continuar con sus investigaciones. Como vemos en la imagen, la carga eléctrica se comporta mediante la fuerza de atracción y repulsión. Las cargas positivas se repelen entre sí, al igual que las cargas negativas. Sin embargo, las cargas positivas y negativas se atraen. Ahora veremos el fenómeno de la electricidad que se produce por el movimiento de electrones a través de un conductor. Este movimiento genera una corriente eléctrica que puede ser utilizada para alimentar dispositivos y sistemas eléctricos. Los materiales eléctricos se dividen en conductores, semiconductores y aislantes. Como se muestra en la imagen, los materiales conductores tienen bandas de energía superpuestas, lo que los hace cruciales para la conducción de electricidad. Los semiconductores, por otro lado, tienen bandas de energía cercanas pero no superpuestas. Finalmente, los materiales aislantes tienen sus bandas de energía completamente separadas. Para entender mejor estas diferencias, recordemos que atómicamente existe algo denominado los electrones de valencia, los cuales representan los electrones que se encuentran en el último nivel del átomo de un elemento, siendo comúnmente 1 para materiales conductores, 4 para semiconductores y 8 para aislantes. Estos electrones forman enlaces con otros átomos. Al no estar fuertemente unido al núcleo, pueden separarse del átomo por efecto de condiciones térmicas externas y de esta manera dar lugar a las propiedades eléctricas. Algunos de los materiales eléctricos más utilizados son la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el estaño, el grafito y el hierro. Al revisar sus valores de resistividad medidos en ohmios por metro, podemos observar que el material con mayores características conductivas es la plata, seguida por el cobre y el oro. La resistividad es una propiedad intrínseca que indica cómo un material resiste el flujo de corriente eléctrica. Un material con baja resistividad, como la plata, permite que la corriente fluya más fácilmente, mientras que materiales con alta resistividad, como el grafito, ofrecen mayor resistencia al flujo de corriente. Recordando un poco lo que aprendimos en nuestra época escolar, podemos ver algunos elementos importantes en la tabla periódica. El cadmio, con número atómico de 48 y categorizado como metal; el boro, con 5, número atómico y considerado metaloide; el aluminio, con número atómico 13 y considerado metal; el galio, con número atómico 31 y considerado metal; y el indio, con número atómico 49 y considerado metal. También podemos mencionar otros elementos como el silicio, germanio, arsenio y antimonio, considerados metaloides, que se caracterizan
por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales, compartiendo características de ambos. Generalmente se diferencian de los metales en que los metaloides son semiconductores antes que conductores y el fósforo, que es un no metal. Cerrando los elementos de la tabla periódica, vemos el azufre y el selenio como no metales y el telurio como metaloide. Ahora hablemos un poco sobre los materiales aislantes. Son materiales que impiden o dificultan el paso de la corriente eléctrica. Estos materiales tienen una alta resistencia eléctrica, lo que significa que no permiten que los electrones se muevan libremente a través de ellos. Todos conocemos el tape eléctrico o buta percha y en la imagen de la derecha vemos los aisladores cerámicos o de porcelana, siendo los más utilizados en líneas de voltaje de 11 kilovoltios a 400 kilovoltios. Estos aisladores están hechos de arcilla cocida y tienen una alta resistencia mecánica y dieléctrica. Veamos ahora lo que es el voltaje, también conocido como diferencia de potencial. Es la medida de la energía eléctrica por unidad de carga. Representa la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor en un circuito eléctrico. La unidad de medida del voltaje es el voltio. Imagina dos tanques de agua conectados por una tubería. Si uno de los tanques está a un nivel más alto que el otro, el agua fluirá desde el tanque más alto hacia el tanque más bajo, debido a la diferencia de altura. Esta diferencia de altura representa la diferencia de potencial o voltaje en un circuito eléctrico. Sigamos con la corriente eléctrica. Es el flujo de electrones a través de un conductor en un circuito eléctrico. Se mide en amperios, que es la unidad de medida de la corriente. Un amperio representa la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto en el circuito por segundo. Ahora veamos qué es la resistencia. La resistencia es una propiedad de los materiales que mide la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Se mide en ohmios. Más adelante recordaremos el famoso triángulo donde se relacionan el voltaje, la corriente y la resistencia. Veamos el concepto de potencia. La potencia es la capacidad para realizar un trabajo. En el contexto de la electricidad, la potencia también se refiere a Talincán, a la energía demandada por los equipos eléctricos. Se mide en vatios, donde un vatio equivale a un julio por segundo. Para entender mejor la potencia, podemos usar la analogía del caballo y las horas hombre. Imagina que un caballo puede realizar una cierta cantidad de trabajo en una hora, como levantar un peso. De manera similar, la potencia eléctrica mide la cantidad de trabajo que un dispositivo puede realizar en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, una bombilla de 100 vatios consume 100 julios de energía cada segundo para producir luz. Una conversión importante es la de un caballo de fuerza, HP, que equivale a 745,7 vatios. El siguiente tema es la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Es una de las leyes fundamentales de la electricidad y establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Esta relación se representa comúnmente mediante el famoso triángulo de Ohm, que muestra cómo estas tres magnitudes están interconectadas. Podemos expresar la ley de Ohm de las siguientes maneras. El voltaje es igual a la multiplicación de la corriente y la resistencia. La resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente y la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Recapitulando las magnitudes más importantes en el ámbito eléctrico, tenemos voltaje o tensión, se mide en voltios y representa la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor. Corriente o intensidad se mide en amperios y representa el flujo de electrones a través de un conductor.
Resistencia se mide en ohmios y representa la oposición al paso de la corriente eléctrica. Potencia eléctrica se mide en vatios y representa la capacidad para realizar trabajo eléctrico. Y energía eléctrica, que es voltaje por corriente por tiempo en horas, es lo que conocemos como watts horas o kilowatts hora. Hablemos ahora sobre la corriente directa CD. Es aquella que fluye en una sola dirección, es decir, de manera unidireccional o con un sentido constante. Este tipo de corriente se representa mediante dos líneas paralelas, una continua y una punteada. A diferencia de la corriente alterna CA, que cambia de dirección periódicamente, la corriente directa mantiene un flujo constante de electrones en una sola dirección. Algunos ejemplos donde utilizamos la corriente directa incluyen las baterías de los automóviles, las baterías AA y AAA y la carga de teléfonos celulares. En el caso de los cargadores de celulares, el adaptador comúnmente conocido como cubito actúa como un transformador que convierte la corriente alterna CA de la red eléctrica en corriente directa CD para cargar el dispositivo. Pero, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia de dirección periódicamente. A diferencia de la corriente directa, que fluye en una sola dirección, la corriente alterna cambia su dirección de flujo varias veces por segundo. Esta característica permite que la CA sea más eficiente para la transmisión de electricidad a largas distancias. La frecuencia de la CA se mide en hercios y representa el número de veces que la corriente cambia de dirección por segundo. En muchos países, la frecuencia estándar es de 50 Hz o 60 Hz. Podemos observar en la forma de onda sinusoidal de la corriente alterna que contamos con una amplitud, la cual se obtiene dividiendo el valor máximo a 0 entre la raíz cuadrada de 2. Además, la frecuencia de la onda es el inverso del período, lo que significa que la frecuencia es igual a 1 dividido por el período de la onda. Podemos relacionar la forma de onda sinusoidal de la corriente alterna con un círculo y el número pi a través de la matemática de las funciones trigonométricas. La forma de onda sinusoidal de la corriente alterna se describe matemáticamente mediante la función seno o coseno. Estas funciones están directamente relacionadas con el movimiento circular. Imagina un punto que se mueve en un círculo con una velocidad angular constante. La proyección de este punto en el eje vertical describe una onda sinusoidal. La posición del punto en el círculo en cualquier momento se puede describir usando el ángulo θ que está relacionado con el tiempo. El ángulo θ se mide en radianes y un círculo completo corresponde a 2pi radianes. La frecuencia de la onda sinusoidal está relacionada con la velocidad angular del punto en el círculo. Si el punto completa un círculo en un periodo t, la frecuencia f es el inverso del periodo. La amplitud de la onda sinusoidal es el valor máximo de la función seno o coseno. En términos de corriente alterna, la amplitud se obtiene dividiendo el valor máximo entre la raíz cuadrada de 2 para obtener el valor eficaz, RMS. Pero, ¿cómo funcionan las líneas de distribución eléctrica? Aquí es donde entra en juego la corriente alterna trifásica. Este sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica está compuesto por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. Estas corrientes mantienen un desfase equilibrado entre ellas de 120 grados eléctricos, lo que permite una transmisión eficiente y estable de energía a largas distancias. Aquí podemos ver las diferencias entre la corriente monofásica y la trifásica. El desfase de 120 grados en la corriente trifásica indica que tenemos tres formas
de ondas sinusoidales, cada una desplazada en el tiempo. Esto es crucial para los sistemas de potencia, ya que permite una transmisión de energía más eficiente y estable. En cambio, la corriente monofásica tiene usos más limitados y de menor escala, siendo adecuada principalmente para aplicaciones residenciales y de baja potencia. Veamos las conexiones delta y estrella. Son dos configuraciones utilizadas en sistemas trifásicos para conectar los transformadores y motores eléctricos. La configuración delta tiene los extremos de las bobinas conectados en forma de triángulo. Los voltajes de línea son igual a los voltajes de fase. La corriente de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la corriente de fase, y su uso generalmente es en motores y transformadores de alta potencia. Hablando un poco de la conexión en estrella, un extremo de cada bobina está conectada a un punto común llamado neutro. Así su voltaje de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 veces el voltaje de fase. La corriente de línea es igual a la corriente de fase y su uso generalmente es en sistemas de distribución eléctrica y motores de baja potencia. Acá podemos ver algunos tipos de conexiones delta y estrella que se ven en las distribuciones eléctricas de Panamá. Generalmente en Panamá, las conexiones estrella son preferidas para sistemas de baja tensión y mayor seguridad, mientras que las conexiones delta son ideales para aplicaciones de alta potencia y simplicidad en el cableado. Estas configuraciones se encuentran en subestaciones eléctricas y en la distribución de energía para industrias y grandes consumidores. Una de las herramientas conceptuales más importantes que veremos será el triángulo de potencia, ya que es una herramienta gráfica utilizada para representar las relaciones entre las diferentes componentes de la potencia en un sistema eléctrico de corriente alterna CA. Como la potencia real o activa, que es la que realiza trabajo útil y es medida en vatios, la potencia reactiva, que es la potencia que oscila entre el generador y la carga, no realiza trabajo útil, pero es necesaria para mantener los campos magnéticos en el sistema y se mide en bar, y la potencia aparente, que es la combinación vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva, y se mide en bar. Y el ángulo que vemos en la parte inferior de la izquierda es el factor de potencia, es la medida de eficiencia del uso de la potencia real con la aparente. Para los que toman sus refrescos de adultos, la potencia activa es el líquido que realmente puedes beber. La potencia reactiva es la espuma que ocupa espacio, pero no puedes consumir. Y la potencia aparente es el volumen total del vaso, que incluye tanto el líquido como la espuma. Para complementar lo brindado en la diapositiva anterior, exploraremos algunas fórmulas claves del triángulo de potencia, tanto para sistemas monofásicos como trifásicos. Estas fórmulas son esenciales para entender y calcular las diferentes componentes de la potencia en sistemas eléctricos. Siguiendo con el triángulo de potencia, veamos el factor de potencia ya antes mencionado, es la relación entre la potencia real, medida en kilovatios, y la potencia aparente, medida en kilovoltios amperios en un circuito eléctrico. Un factor de potencia cercano a 1 indica un uso eficiente de la energía, mientras que un factor de potencia bajo significa que hay una mayor cantidad de potencia reactiva, lo que puede causar pérdidas y reducir la eficiencia del sistema. Ahora practiquemos un poco todo lo que hemos visto con algunos ejemplos interesantes. En el primer ejemplo tenemos una lavadora con una corriente en placa de 7 amperios. Nos solicitan que calculemos su potencia. En el segundo ejemplo nos solicitan calcular el factor de potencia para una carga de 80 kilovolt ampere y 70 kilovatios.
Y el último ejemplo nos dice que la empresa eléctrica multa si el coseno de phi es menor a 0.9. Un cliente tiene un consumo de 50 kilovolt ampere y una potencia de real de 40 kilovatios. Empecemos con el primer ejemplo. Conociendo la fórmula de potencia donde multiplicamos el voltaje por la corriente, procedemos a sustituir las variables. Vamos a asumir un voltaje de 240 voltios y la corriente dada es de 7 amperios. Al multiplicar ambos valores obtenemos 1680 watts o lo que es igual a 1,68 kilowatts y sería nuestra respuesta requerida. Para calcular el factor de potencia que tiene una carga de 80 kilovoltios, ampere y 70 kilowatts, usamos la fórmula de factor de potencia donde dividimos la potencia real y la potencia aparente, sustituimos los valores y obtenemos 0,88 de factor de potencia. En el último problema de ejemplo se aborda un tema crucial, la regulación del factor de potencia. En Panamá, si el factor de potencia es menor a 0,90, se aplican multas, lo cual es esencial tener en cuenta al realizar cálculos. En el ejemplo, se obtiene un factor de potencia de 0.8, lo cual está por debajo del mínimo requerido de 0.90. Esto implica que el sistema no está utilizando la energía de manera eficiente y podría ser sujeto a penalizaciones. La información brindada proporciona una base sólida para abordar temas futuros de dimensionamiento, permitiéndonos comprender mejor la energía que se genera. Nos vemos en el siguiente video.